Hola amigos del canal, vamos con otro vídeo y a una pregunta también que se hace la gente sobre el aborto, sobre la caída de fruto. He puesto estas imágenes, para que veáis caída de fruto, a qué puede ser debido. A ver, vamos a ir por partes. Primero, hay un aborto natural de fruto en los árboles de aguacate. Si os fijáis, por eso puse estas imágenes. Quizás grabe otro vídeo dentro de unos días, una semana, pero si veo algún árbol que tiene más estas partes, ¿no? Si vemos ahí la imagen, espero que se esté viendo, vemos como el palito se pone de manera, se pone más oscuro y al final se acaba cayendo ese fruto de aguacate. Y hay personas que pueden pensar o se preguntarán, lo digo porque me lo han dejado en comentarios, me lo han preguntado también por el WhatsApp. Aprovecho a decir, hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo. Hago consultas personalizadas, tengo 2 videocursos, uno de nutrición de árboles de aguacate para que aprendas a fertilizar toda tu planta de aguacate. Vemos de todo, desde pequeña a planta adulta, raíces, agua, pH, vemos un montón de cosas. Quien quiera más información me habla por el WhatsApp. Y también tengo otro curso de identificación de carencias nutricionales para que aprendas a ver cuando a la planta le faltan los nutrientes con tu simple vista. Cualquier cosa me habláis por WhatsApp. Bueno, seguimos con el vídeo. Vemos que como esa parte marrón se está poniendo esa parte del pedúnculo, del tallito del que sostiene la fruta, se pone marrón y se acaba cayendo el fruto. Aprovechando que acabo de hacer una fumigación con el oxicloruro de cobre y el caldo bordelés, vamos a hablar de esto. Pero primero tenemos que dejar claro que hay un aborto natural, de manera natural, en los árboles de aguacate. Es imposible que el árbol de aguacate, toda la fruta que le cuaje, se quede en la planta. Es imposible. Démonos cuenta que de 1 millón de flores te cuaja de un 1 a un 3% de 1 millón de flores de aguacate. Vale, todo lo demás la planta lo va a desechar porque no, o sea, pues sería imposible. Si cada panícula floral tiene algún aguacate, como hemos visto en otros vídeos, que se ve un poquito mejor que en este, porque aquí solo grabé el aguacate, esa parte, porque es lo que se preguntan cuando se pone eso marrón, que se cae, si eso es alguna enfermedad. Pero bueno, lo que estaba diciendo, si en la mayoría de las panículas de aguacate, de ese ramillete floral, para que nos entendamos, si en la mayoría de esos ramilletes floral hay algún aguacate, pues tu árbol de aguacate tiene buen cuaje. Hay algunos que no tendrán, otros que tendrán varios, pero si en la mayoría hay, aunque sea alguno, 1, 2, 3, pues considera de que más o menos pues tienes ha tenido más o menos buen cuaje, ¿vale? Para que tengamos un poco una idea. Pero bueno, no es tema de este vídeo. Pero si se cae la fruta es de manera natural. ¿Qué pasa? Que también puede haber, si es verdad que puede haber alguna afectación por algún hongo o algún tipo de bacteria que nos pueda causar este daño. No es lo común, lo más normal es que esto sea un aborto natural. Pero nosotros podemos dar estas 2 aplicaciones que yo he hablado en otros vídeos, como son el caldo bordelés, como estamos viendo en estas imágenes, aprovechando que lo fumigué, todas las plantas hace unos días, que por cierto, después cayó una pequeña lluvia al día siguiente, pero lo bueno que tiene el caldo bordelés también es que se aguanta bastante en la hoja. Se aguanta bastante en la hoja y en los frutos. Se aguanta bastante. Entonces, es totalmente orgánico y ecológica. Ahí lo estamos viendo. Caldo bordelés es sulfato de cobre con cal. Vale. Podríamos podríamos utilizar también el oxicloruro de cobre, que viene incluso hasta un poquito más concentrado. Yo siempre he utilizado el caldo bordelés, perdón. Esto es uno de los primeros fungicidas que se utilizaron. Es súper antiguo, lo utilizaban en los viñedos de Francia, en la zona de Burdeos, que por eso se llama caldo bordelés. Viene de ahí el nombre, lo podéis investigar aquí en Google o en YouTube, donde sea, viene de ahí.
y es de los primeros fungicidas que se utilizaron. La mezcla del cobre con la cal, formando, poniéndolo en agua, pasándolo al estado líquido. Aquí estamos viendo cómo ya vienen estos paquetitos preparados en las proporciones correctas. Viene el sulfato de cobre con la cal, que la cal también sabemos que tiene propiedades antihongos, también tiene propiedades fúngicas y tiene propiedades también, ¿cómo decirlo? Tiene saneadoras de la planta, o sea, tiene propiedades. Antes las casas se hacían con cal y barro, ¿vale? Y muy resistentes, y no tenían tanto problemas de humedades en las paredes como tienen, por ejemplo, las casas de ahora, porque la cal también tiene propiedades antifúngicas. Pero bueno, aquí lo importante es el cobre porque es más fuerte. Entonces, si nosotros, en caso de que tuviéramos en caso que puede pasar, ¿vale? Porque puede pasar, no es lo común, suele ser, por lo menos aquí en España, si nos ocurre esto, normalmente, si tenemos la planta bien nutrida, tenemos la planta aireada, tenemos la planta, o sea, aireada me refiero a que has hecho las podas correspondientes, no hay un exceso de humedad dentro de la planta cuando se riegan los árboles, que puede hacer que cree más hongos. Entonces, si hemos hecho las labores correctas y hemos fertilizado y regado la planta, normalmente esto va a ser una caída natural, el aborto natural de nuestros árboles de aguacate. Pero nosotros, si nos queremos curar en salud, como decimos por aquí, si nos queremos curar en salud, no está de más. Aparte de eso, como estamos viendo ahora en las imágenes, si aplicamos el caldo bordelés, o también nos serviría también, porque es un fungicida, bactericida, el caldo sulfocálcico, pero es bueno darle una pasadita. A mí me gusta hacerlo así. Yo, quien lo quiera seguir mis consejos, pues bienvenido sea. En esta fase, yo todos los años solo le hago una pasada con el cobre. O sea, con este producto. Yo utilizo el caldo bordelés, pero podíais también utilizar el oxicloruro de cobre. Vale, normalmente yo ahora, como está el fruto pequeño, estoy dándole a unos 2-3 gramos litro de agua por litro de agua en este producto, para tampoco pues saturar mucho la planta con el cobre. Y sabemos que también el aguacate está pequeño, y pues más vale poner una dosis un poco más tirando a lo bajo, por precaución al fruto que está pequeño y está delicado, que en general no causa quemadura en el árbol, ¿vale? Pues estos son productos bastante probados. Incluso podíamos poner hasta 4 o 5 gramos por litro de agua. Yo no aconsejo poner tanto. Yo repito, yo lo hice una dosis de 2-3 gramos de este producto de sulfato de cobre. El oxicloruro de cobre puede venir incluso más concentrado. Habría que ver si se le pone 1 gramo o 2 por litro de agua. Habría que ver la cantidad bien, ¿vale? Es que depende del producto que compremos. No me voy a poner aquí a decir cantidades, porque cada producto es diferente. Entonces hay que ver lo que pone lo que pone el producto. En este caso, repito, yo utilicé a unos 2-3 gramos aproximadamente, más bien tirando a 2 gramos por litro de agua en esta mochila sulfatadora que estamos viendo aquí también, que tiene unos 15 litros de agua. Entonces utilicé unos 35 gramos por mochila, ¿no? Y sulfaté mis árboles con eso, mojando bien todas las hojas y mojando bien los ramilletes y los nuevos frutos, que es lo que nos interesa. Porque en caso de que hubiera algún problema con alguna bacteria que nos esté haciendo que nuestros frutos de aguacate estén abortando por causa de alguna bacteria, el oxicloruro de cobre o el caldo bordelés va a frenar eso, va a frenar esa bacteria y va a hacer que se pare el aborto por causa de esto. Repito, normalmente no es por ninguna causa de bacteria, ni de ningún problema, ni de hongo, pero nunca se sabe. Sí puede haber alguna bacteria que afecte a esa zona. Como repito, para curarnos en salud, recomiendo una aplicación en esta época de oxicloruro de cobre o oxicloruro de cobre, perdón, sí, o caldo bordelés. A partir de ahora yo ya no voy a hacer más aplicaciones de cobre. Yo, como he dicho en otros vídeos, solo le podemos dar una, a lo mucho 2. Yo recomiendo una aplicación solo de cobre al año, solo una aplicación. Yo aplico ahora el cobre, el caldo bordelés,
que es cobre con cal, lo aplico ahora en esta época y ya no aplico más. Yo lo siguiente lo voy a hacer las otras aplicaciones, que sí podemos dar muchas aplicaciones, que es, ya lo veremos en otros vídeos, ya lo hemos visto también en otros vídeos, que es el caldo sulfocálcico, que también nos sirve como fungicida, bactericida, también nos serviría para estos problemas, sanear la planta de hongos, bacterias, trips, y también la roya, también ahora no me vienen, las manchitas negras estas, que es por el hongo, la antracnosis, también nos lo curan el caldo sulfocálcico. Entonces, quien quiera seguir mis recomendaciones aquí de manera gratuita, yo hago una aplicación ahora con el cobre y ya sigo aplicando al próximo mes, si tengo tiempo y tal, le doy otra pasadita con el caldo sulfocálcico y ya sigo yo durante todo el año con el caldo sulfocálcico, combinándolo con jabón potásico si veo más insectos que ácaros, y ya voy alternando con otros productos. Repito, cobre solo una vez al año, y en esta época sería lo ideal para la gente que me está escuchando aquí en Canarias, en España, cuando el aguacate está de tamaño aceituna. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.